Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Hoy hablaremos de una arquitectura que se encuentra en España, concretamente en Barcelona. Se trata de la Pedrera. Si quieres aprender más sobre esta arquitectura, quédate. Antes de explicar la arquitectura, hay que mencionar el estilo de esta, como es el modernismo. Alrededor del cambio de siglo del 1890 al 1910, cuando aún la difusión de las nuevas técnicas constructivas no había llegado en las últimas consecuencias, surgen en Europa el modernismo. Este nuevo movimiento propone la emancipación de la arquitectura en favor de unas tipologías decorativistas inspiradas en la naturaleza, que intentan reaccionar contra el historicismo académico que había dominado el arte del siglo XIX. La enriquecida burguesía industrializada y también parte de la aristocracia reclaman unas formas más refinadas que las que ofrecen la producción industrial. Este movimiento tenía un carácter de integración de las diferentes artes y de reivindicación del trabajo artesano. El modernismo recibió nombres diferentes en cada país de Europa, como Art Nouveau en Francia, Style Liberty en Italia, Jugendstil en Alemania o Secession-Stil en Austria. Sin embargo, en todos los casos presenta una característica común, como romper definitivamente con la tradición y aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología y la industria. Este estilo se manifestó inicialmente en la artesanía, con el uso de líneas serpenteantes y de motivos florales y geométricos. Esta misma idea pasó posteriormente a la arquitectura. El edificio dejó de ser concebido como un bloque cerrado y formado por planos y aristas, y cedieron la preferencia a las superficies curvas, con líneas sinuosas y onduladas, con grandes aberturas y espacios vacíos con miradores y balcones que se despreocupan de la simetría, y con la incorporación de motivos decorativos con la base de materiales de color como cerámica, cristal, entre otros, hierros forjados y maderas cortadas con formas que evocan la naturaleza orgánica. Una libertad absoluta rige el trazado de las plantas, a la vez que los espacios interiores se someten a una organización rigurosa. La estética modernista se reflejó en muebles, cristales, diseños textiles, joyas y un gran número de objetos decorativos. En Cataluña, el modernismo se inscribe en el contexto cultural de la Renaixença, que fomentó el redescubrimiento de los valores históricos y tradicionales catalanes. Tuvo su centro en la ciudad de Barcelona, con la obra de arquitectos como Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Muntaner y Josep Puig i Cadafalch. La genial personalidad artística de Gaudí hace necesario un estudio independiente de su obra. Muchas de sus imaginativas soluciones arquitectónicas se encuentran fuera del contexto general de la dinámica constructora europea del momento, si bien encajan en el esquema liberal del modernismo. En pintura, el modernismo catalán mostró una gran diversidad temática y estilística, porque se pueden encontrar características impresionistas como el interés por la luz y la atmósfera, simbolistas como el decorativismo, imitación de la naturaleza y representaciones oníricas y de la tradición plástica del siglo XIX, como el interés por el retrato y el paisaje. Los artistas más representativos del modernismo fueron Ramon Casas y Santiago Rusiñol, autores de amables escenas y retratos de la burguesía catalana, e Isidre Nonell, que destaca por la fuerte carga social de sus pinturas. En las artes decorativas que tuvieron una gran importancia sobresalen los trabajos cerámicos de Josep Maria Jujol, los muebles de Gaspar Omar y las joyas de Luis Masriera. En el terreno gráfico sobresalen los carteles de Ramon Casas
y Alejandro de Riquer. Antoni Gaudí es el máximo representante del modernismo catalán. El año 1878 se graduó en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde ya mostró su gusto por las formas imaginativas y osadas. Elias Rollent, director de la escuela, dijo: «Hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo nos lo dirá». Eusebio Wey se fijó pronto en su trabajo y se inició a la vez su mecenazgo y su relación de amistad con el arquitecto. El año 1883, Gaudí se hizo cargo de la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia, para el cual existía un proyecto anterior. La línea curva domina la espectacular fachada de la Casa Milà, formada por una planta baja con dos entradas independientes, 5 pisos y un ático con terraza. Cada piso está separado por una ondulación que recorre a lo largo de toda la fachada y que le confiere una acentuada horizontalidad. Las ventanas y los balcones, modelados con forma de motivos vegetales y realizados en hierro forjado, también siguen el mismo estilo curvilíneo. En la cubierta se sitúan las chimeneas, las cajas de los ascensores, las ventilaciones y los depósitos de agua, elementos disimulados bajo la apariencia de imaginativas formas escultóricas. En el interior del edificio hay un patio privado descubierto que aporta ventilación y luz natural. Alrededor de este patio se distribuyen las diferentes plantas articuladas de manera irregular y sin un orden lógico aparente. El resultado son habitaciones poligonales. Los muebles fueron diseñados y adaptados por el mismo Gaudí. El suelo de este patio prolonga de manera muy original la calle exterior, haciendo que la calle central conduzca a los vehículos a un subterráneo que hace la función de aparcamiento y que las aceras lleven a las escaleras y a los ascensores que dan acceso directo a las diferentes viviendas. Todo el edificio se sostiene por medio de una estructura de hierro combinada con piedra y ladrillos que permite eliminar los muros de carga, la función de las cuales es sustituida por los arcos parabólicos y las columnas inclinadas. Así, por ejemplo, la fachada del edificio es una estructura autónoma que es soportada a partir de un complejo sistema de vigas y tensores de hierro. Esto permite que el espacio interior de cada planta se pueda distribuir libremente. Por una parte, el entorno e integración urbanística, su innovadora fachada principal, situada justamente en la confluencia de dos calles, permite al edificio aprovechar toda la anchura del chaflán y disfrutar a la vez de las amplias perspectivas visuales del Paseo de Gracia de Barcelona. Por otra parte, la función, el contenido y el significado de la pedrera fue cuando Roger Seguimon de Milà encargó a Gaudí la Casa Milà o la Pedrera, el año 1906. El edificio fue proyectado para poder alojar un aparcamiento de carruajes y coches en el subterráneo, tiendas en el entresuelo, el domicilio particular de los propietarios en la planta noble o principal, 4 pisos con viviendas de alquiler y un ático o guardillas con azotea de diferentes niveles, que es remarcable por su originalidad. Destacan 6 depósitos de agua y un gran número de chimeneas y salidas de ventilación con unas extrañas formas que han estado objeto de un gran número de interpretaciones. El edificio, nombrado La Pedrera, es producto de la gran libertad creativa de su autor, que sigue el estilo imaginativo de la Casa Batlló o del Parc Güell. La enorme influencia que en el arquitecto ejercen las formas de la naturaleza es evidente, por ejemplo, en el hecho de que las formas caprichosas de las señales de Montserrat siguen el referente de la ondulación de los muros de la fachada. Paradigma de la arquitectura modernista, la Casa Milà no olvidó la funcionalidad y aportó un sistema innovador de ascensores que conducían directamente a cada una de las viviendas. Igualmente, se avanzó en la idea de planta libre propugnada por el movimiento moderno, y es por eso que utilizó pilares en lugar de muros de carga en la estructura,
Finalmente, el tratamiento escultórico de la piedra ha estado considerado un antecedente de la arquitectura expresionista alemana de Erich Mendelssohn y Bruno Taut. A continuación hablaremos sobre el proceso de construcción. El proceso de construcción de la Casa Milà, conocida como La Pedrera, se desarrolló entre 1906 y 1912 en Barcelona, bajo la dirección de Antoni Gaudí. El proyecto fue encargado por Pere Milà y Roser Seguimon, quienes adquirieron un solar en el Passeig de Gràcia. Gaudí diseñó el edificio con una estructura innovadora basada en pilares y vigas, lo que permitió crear una fachada ondulante de piedra caliza y plantas interiores flexibles. Durante la construcción se realizaron los patios interiores para mejorar la iluminación y ventilación, y se diseñó la azotea, con sus características chimeneas y elementos escultóricos. El uso de materiales como la piedra y el hierro, junto con formas inspiradas en la naturaleza, convirtió a La Pedrera en una obra fundamental del modernismo catalán y en uno de los edificios más representativos de Gaudí. Existen algunas curiosidades y aspectos destacados que permiten comprender mejor la importancia de la Casa Milà o La Pedrera. La Casa Milà, conocida popularmente como La Pedrera, es una de las obras más originales de Antoni Gaudí y uno de los edificios más representativos del modernismo catalán. Su apodo surgió porque la fachada de piedra ondulante recordaba una cantera, lo que en su época generó sorpresa e incluso críticas entre los ciudadanos de Barcelona. Esta fachada es una de las características más innovadoras del edificio. Gaudí diseñó La Pedrera con una estructura revolucionaria basada en pilares y vigas, lo que permitió eliminar los muros de carga y crear espacios interiores flexibles. Además, el edificio se organiza en torno a grandes patios interiores, que garantizan la entrada de luz y ventilación natural, reflejando la preocupación del arquitecto por la funcionalidad y la relación entre arquitectura y naturaleza. Con el paso del tiempo, el valor artístico y arquitectónico de La Pedrera fue reconocido a nivel internacional. En 1984, el edificio fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con otras obras de Gaudí, por su valor universal excepcional dentro de la historia de la arquitectura. Este reconocimiento consolidó a La Pedrera como un elemento fundamental del patrimonio cultural de Barcelona y del modernismo catalán. En este contexto de reconocimiento y proyección cultural, en 2026 se conmemorará el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, una efeméride que ha sido declarada acontecimiento de excepcional interés público por el Estado. Esta distinción pone de relieve la relevancia histórica, artística y cultural de la obra de Gaudí y refuerza la vigencia de edificios como La Pedrera, que continúan siendo referentes internacionales de la arquitectura modernista y del patrimonio cultural español. En la actualidad, La Pedrera es también un importante espacio cultural. Acoge exposiciones, conciertos, actividades educativas y visitas culturales, lo que refuerza su papel como centro de difusión del arte y la arquitectura. Además, cuenta con una web oficial en la que se explica su historia, su arquitectura, su valor patrimonial y sus actividades. En esta página se ofrece información detallada sobre Antoni Gaudí y el contexto histórico del edificio, así como explicaciones sobre los elementos arquitectónicos más destacados, como la fachada, los patios interiores, la azotea y los espacios. También se pueden consultar datos sobre el proceso de construcción, la evolución histórica del edificio y su reconocimiento como patrimonio cultural. La web incluye información práctica para los visitantes, como horarios, tipos de entradas, rutas de visita y actividades culturales. Asimismo, presenta contenidos sobre exposiciones temporales, proyectos educativos y programas culturales organizados en La Pedrera, lo que contribuye a acercar el edificio al público y a difundir su valor artístico y patrimonial. La relevancia visual y cultural de La Pedrera ha hecho que aparezca en diversas películas y producciones audiovisuales. En The Passenger o El reportero, en 1975, dirigida por Michelangelo
Antonioni, la Pedrera se utiliza como escenario en varias escenas rodadas en la azotea del edificio. La atmósfera singular del espacio, con sus formas escultóricas y su paisaje arquitectónico, contribuye a reforzar el tono introspectivo y existencial de la película, convirtiendo la terraza en un lugar cargado de significado visual. Por otro lado, en Vicky Cristina Barcelona, en 2008, de Woody Allen, la Pedrera aparece como uno de los escenarios emblemáticos de la ciudad. El director utiliza el edificio como símbolo del carácter artístico y cultural de Barcelona, integrándolo en la narrativa como parte del paisaje urbano que define la identidad de la ciudad. Además de su presencia en el cine, la Pedrera también ha formado parte del imaginario popular y ha aparecido representada en series de animación de origen catalán, como Las Tres Bessones, conocida en castellano como Las Tres Mellizas. En la serie, el edificio se reconoce como parte del paisaje urbano de Barcelona, lo que contribuye a acercar este icono del modernismo a un público más amplio y diverso. De este modo, más de un siglo después de su construcción, la Casa Milà, conocida como La Pedrera, continúa plenamente vigente en un contexto muy distinto al que la vio nacer. Su innovadora concepción arquitectónica ha influido en la arquitectura moderna y sigue siendo objeto de estudio por su originalidad estructural y su integración entre función y forma. Hoy se mantiene como un símbolo del modernismo catalán y como una obra clave de Antoni Gaudí, representando el equilibrio entre arquitectura, naturaleza y vida urbana. ¿Sabías todos los secretos que esconde la Pedrera? En el próximo vídeo viajaremos a otra joya del arte. Te doy una pista, está en España, concretamente en Barcelona, y la armonía de sus formas y la sensibilidad en la representación de las figuras han conmovido a espectadores y expertos desde hace más de un siglo. ¿Sabes cuál es? Cuéntanos en los comentarios qué obra o época del arte te gustaría que realizáramos en futuros vídeos. Te leemos. ¿Sabías que el modernismo buscaba romper con las normas tradicionales y crear una arquitectura inspirada en la naturaleza y la creatividad? Si te ha gustado este vídeo, no te puedes perder el que tenemos en nuestro canal sobre el Palacio de la Música Catalana, donde exploramos su arquitectura, su contexto modernista y el simbolismo que encierra. Eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos.